Aquí está el nuevo. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en vivo. ¿Cómo has dicho? Silgama. Boa tarde, ¿Cómo? pessoal. Estamos ao Hola. vivo. Professora coordenadora Juliana Ribeiro e nosso convidado especial Antônio Dormal, holandês espanhol. Muito bem-vindo, Juliana. Hola, buenas tardes a todos y todas. Entonces estamos en nuestra última ponencia. No está escuchando. Maria Eduarda está dizendo que não escutam. Escuta. O áudio estava desativado enquanto nós estávamos organizando aqui, mas Sí. agora já está 100%. Já fiz todos os testes. ¿Me están oyendo ahora? Sim. Escuchan. ¿Seguro? Sí. Vale. ¿Los alumnos también me están oyendo? Si se no escuchan, ellos van a decir aquí en el chat, pero pienso que ahora está todo bien. Vale. Entonces, estamos en nuestra última ponencia. Hemos dejado esta presentación con más un español. Sí, tuvimos la presencia de la Embajada de España aquí con nosotros. Y ahora tenemos el español Antonio Dormal, sí, el Dormal, que representa, es asesor pedagógico de una editora española, SGL, y estará hablando un poquito con nosotros tema relacionado a esto del con enseñanza de la lengua española. Bueno, hola. Buenas tardes. Como es una charla en la que van a estar todos los alumnos, me pareció interesante poder hablar un poco de las márgenes del español. Vale, excelente. Y entonces, yo voy solo, déjame terminar, yo voy a cerrar mi cámara, solo voy a hablar solo para que termine y pase la palabra para ti, para que te pongas tranquilo. Sí. Okay. Solo unos avisos que damos al comienzo para que los alumnos no se pongan ansiosos. Yo solo quiero avisar que el formulario de presencia solo estará disponible al final de la presentación. Sí, tenemos también sorteos al final y ahora me dijo que va a sortear un libro nuevo español en marcha, ¿vale? Dos libros, un libro de literatura, un nuevo español en marcha y más 2 premios que yo he separado también de la escuela, claro, ¿sí? La escuela que ha donado. Entonces, tenemos 4 premios al final y solamente al final de los sorteos que tenemos el formulario de presencia, ¿vale? Al final muestro también las fotografías de los otros premios, ¿sí? Y me gustaría hacer la llamada para los alumnos para participar del coro virtual de la escuela, que es organizado por Lenilson y Patricia. Y vamos a poner aquí en el chat, ponemos el enlace para que puedan participar, inscribirse, ¿vale? Al final yo pongo, hay un pequeño video que yo puedo
poner. Entonces, te paso la palabra. Es un placer recibirte aquí. Estamos muy contentos de tener una charla contigo, que es español, holandés también, sí, pero también español. Y después las dudas antes del sorteo, tenemos preguntas en el chat que Ana María va a hacerte. Los alumnos tienen dudas, entonces ellos van haciendo las preguntas, vamos apuntando, tomando nota y al final Ana María te hace las preguntas para que los alumnos tengan las respuestas contestadas. Entonces, buena ponencia y hasta luego. Vale, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? Sí, de unos 40, 50 minutos te pone bien. Ok. Sí. Y Vale. otra cosa, la mayoría del público son vuestros estudiantes. Sí, exactamente. Ok, muy bien. Cuando queráis, ¿eh? Puede comenzar. Vale. Bueno, pues primero voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación personal, porque claro, esto de que es español y holandés suena un poco raro, pero digamos que es más normal de lo que parece, aunque siga siendo un poco raro, ¿de acuerdo? Yo me llamo Antonio Lorenzo, mis apellidos son Dormal Calleja. Como ustedes saben, o si no saben se lo explico, en España Dormal es el apellido del padre, el primero, y Calleja el segundo es el apellido de la madre. Bien, yo nací en Bélgica, en Bruselas, y a los 2 años y medio, 3 años me fui a España, a Asturias, que es donde yo viví, donde crecí y donde, bueno, pues tuve los amigos de infancia, los amigos del barrio. De Asturias me fui a Ámsterdam, a Holanda, y allí viví 10 años. En Holanda me naturalicé holandés y cuando vine a Brasil, el pasaporte que estaba en día, el pasaporte válido, era el holandés. Y como no quería perder tiempo, pues vine con el pasaporte holandés. Y entonces en Brasil soy holandés. Aunque para los holandeses yo no sea un holandés prototípico, pero aquí estoy como holandés. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso, os comento que he preparado una presentación en la que os voy a comentar un poco de la historia de la lengua española, muy por encima, sin muchos detalles, pero siguiendo el camino de mi vida, ¿vale? Entonces, voy a intentar compartir aquí una tela, una pantalla con, un momento. Ok. ¿Podéis decirme si estáis viendo la presentación que dice Hispania? Sí. Ok. Hispania, caminos por las márgenes del español o castellano. ¿Y por qué por las márgenes? Porque hablamos de la historia de una lengua que navegó de Europa a América, a África y al continente asiático. Bien, si consideramos el mapa mundi tal como está en esta imagen, podemos entender que el español viajó de la región de España, de aquí, fue a África, aquí a Guinea Ecuatorial, de África vino a América y de América a través de México fue a Filipinas, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, ha estado en lo que es cerca del Ecuador, ha estado en casi todos los continentes, ¿no? Pero mi historia empieza en un lugar de cuyo nombre sí me acuerdo y que queda en Europa. Se llama España. Es esto aquí. Si ustedes se fijan un poco, con un poco de imaginación, esta región aquí, que es el territorio español, si le quitan Europa, si le quitan Portugal y le quitan Francia, y aquí dibujasen la cabeza de un toro, podríamos decir que esto es la piel de un toro, es como se conoce a España, ¿no?
pero el nombre Hispania viene del latín, que significa tierra de conejos, porque los romanos llegaron por aquí, por la región del Mediterráneo, y en esta región es donde encontraron un montón de conejos. Por eso Hispania, que viene del latín, significa tierra de conejos. ¿De acuerdo? Bien. No sé si ustedes saben, pero España, como Brasil, tiene una serie de estados que en España se llaman comunidades autónomas. Las comunidades autónomas están organizadas en provincias, ¿vale? Yo soy de esta región de aquí, de Asturias, que tiene, bueno, pues tiene algunas cosas en común con Brasil, debido a la emigración de la gente de esta tierra, de Asturias, a Brasil. Entonces, en Salvador y en Sorocaba se pueden encontrar muchas imágenes que relacionan con Asturias. Tiendas que se llaman Asturias, en Río de Janeiro también. Gente que es descendiente de asturianos, ¿de acuerdo? Bien, pues yo vengo de esta zona de aquí de Asturias. ¿Y quién es Asturias en el territorio español? Pues os lo voy a comentar ahora. Vaya, perdón. Asturias es una región pequeña en el norte de España, pero que tiene mucha cultura. ¿Por qué? Asturias era donde vivían antiguamente los celtas. Y los celtas vivían en Asturias antes de que llegasen los romanos. Aquí, en esta imagen, que es en la ciudad donde yo vivía, en Gijón, se encuentran los restos arquitectónicos de los celtas. Son restos muy antiguos que datan de hace 2400 años. Entonces, mi ciudad, desde sus primeros asentamientos, es una ciudad que tiene 2400 años. Para que se hagan una idea, 5 veces la edad del Brasil actual. Aquí también hay asentamientos romanos. Y entonces los romanos llegaron a esta región y se encontraron con los astures, y aquí comenzaron una nueva civilización. Esto que ven aquí son los castros, que es como se llamaban a los asentamientos celtas. Y hay una cosa muy interesante, porque como ustedes pueden ver, las casas no eran cuadradas ni rectangulares, eran redondas, ¿vale? Las casas rectangulares o cuadradas fue una invención romana, o no una invención, pero los romanos fueron los que extendieron esa práctica de que las casas sean como son hoy, cuadradas y rectangulares, y no redondas como eran antiguamente, ¿de acuerdo? Estas culturas celtas eran culturas que tenían divinidades y dioses diferentes de los romanos y diferentes de los dioses de hoy en día. Tenían una ancestralidad muy ligada a la madre tierra, a la diosa femenina, a la fuerza de la fecundidad, de la fertilidad, de la vida, ¿no? Y entonces a los muertos se les enterraba en posición fetal, es decir, en posición como cuando estamos en la barriga de nuestra mamá antes de nacer. Cuando llegaron los romanos, se invirtió y a los muertos se les empezaron a enterrar en forma horizontal, que es la forma fálica típica de las sociedades patriarcales, ¿de acuerdo? Bien, como veis, cultura, geografía, historia y lengua, Y esta es una foto que nos muestra en ese lugar que os acabo de comentar las dos casas, una de estilo más romano y otra de estilo celta. Como pueden ver,
Una es un poco más rústica que la otra. La de la izquierda se parece más con las casas que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy en día, ¿vale? Bien. ¿Y qué es Asturias? Bueno, pues Asturias es una región pequeñita que tiene mar y montaña de 2.300 a 2.600 metros de altitud. Como está en el norte de España, pues tiene un mar frío, es el mar Cantábrico, un mar frío, y por eso sus playas no son muy cobizadas, pero son playas que podrían ser la tarjeta postal de cualquier playa tropical en Indonesia o en Tailandia, como pueden ver aquí. El agua es muy transparente, muy limpio, pero frío. Ahora, los asturianos tenemos una extraña costumbre, sobre todo las personas mayores, de bañarnos en invierno. Sí, sí, en invierno. ¿De acuerdo? Es muy bueno para los huesos. Bien. ¿Y cuál es la importancia de Asturias en la historia de la lengua española y también en la historia del país o del Estado español? Bien, no sé si ustedes saben, pero España en realidad es un país relativamente joven. Es más joven que Portugal. España hace en el siglo XV, en el siglo XIV, tuvo en el siglo XV fue, no, perdón, en 1400, no, en el siglo VII, perdón, 700 años antes, en el siglo VII hubo una pelea entre dos hermanos visigodos que eran hijos del mismo rey y se estaban peleando por cuestiones de tierra. Y uno de ellos llamó a los mercenarios que quedaban en el norte de África. Para que ustedes tengan idea, el sur de España, aquí, en Gibraltar, en la punta de Tarifa, el sur de España, la punta más al extremo del sur de España, está a 13 kilómetros del extremo norte de África. Es decir, para tener una referencia, sería como el puente Río-Niterói, más o menos la misma distancia, solo que no hay puente, las corrientes son muy fuertes y parece ser que no hay posibilidad de hacer un puente. Pero la distancia es la misma que el puente Río-Niterói, ¿vale? Bueno, pues entonces uno de los hermanos llamó a los mercenarios que había en el norte de África, en el año 750 más o menos, perdón, en el año 700, para que le ayudasen en la guerra contra su otro hermano. Lo que pasa es que estos mercenarios, que eran soldados, eran árabes y se organizaban como una sociedad árabe, vieron que España era muy fácil y que no había resistencia. Entonces ellos fueron subiendo, hasta que en el año 750 llegaron a la frontera de lo que es actualmente Francia, lo cual tiene un sentido porque ahí hay unas montañas muy altas que se llaman los Pirineos. En el año... Eso es lo que llamamos el Califato Omeya, ¿de acuerdo? En el año 814, ese Emirato de Córdoba se reduce un poquito, pero fíjense que en todo momento, en el momento más fuerte de esa conquista o de esa llegada de los árabes, Asturias nunca fue dominada políticamente por los árabes, ¿de acuerdo? Entonces los visigodos se fueron recogiendo hasta quedarse todos en Asturias, donde el último rey visigodo, el rey Pelayo, inició la reconquista del territorio, mal llamada reconquista española, porque en aquella época no existía España, ¿de acuerdo? Eso duró hasta 1500,
1492, en que España deja de ser árabe y pasa a ser el Reino de Castilla y Aragón, se juntan y forman lo que hoy es conocido como España. Bien, en aquel momento gobernaba el rey Carlos V, que inicia una serie de viajes para expandir el territorio español y colonizar nuevas tierras. Y su hijo Felipe II sería el encargado de terminar toda esa obra. Con el reinado de Carlos V y Felipe II es cuando el Imperio Español, o sea, el Reino de España, completa su mayor extensión geográfica. Su extensión geográfica comprendía todo lo que ustedes están viendo en rojo, y lo que están viendo en azul, que es Portugal, Brasil y algunos países de África, durante 60 años pertenecieron a la corona española. No sé si ustedes lo sabían, pero Brasil fue español durante 60 años. ¿Vale? En todo ese tiempo, el Imperio Español tenía una política colonial de expandir la lengua de su imperio, que era la lengua española. Y entonces se encargaron de expandir esa lengua por todos esos países. En unos países, la lengua española fructificó, creció, se desenvolvió, se mezcló con las lenguas locales, indígenas, después se mezcló con las lenguas indígenas y la de los africanos esclavizados que fueron trasplantados de África a todos esos países, y con eso el español ganó en diversidad, en variedad, en vocabulario, en riqueza, en cultura, y hoy podemos decir que es la segunda lengua materna más importante del mundo y tal vez la tercera o la cuarta en usuarios, ¿no? Bien. Aquí tenemos un mapa del Instituto Cervantes. Es un poco viejo ya, yo creo que hoy se puede actualizar, en el que te habla del número de hablantes de español en diferentes países. Desde Guinea Ecuatorial, en África, Marruecos y el Sáhara Occidental, Estados Unidos, pero también Filipinas, Ecuador, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y México, además de España. Hoy España es el cuarto país en número de hablantes. No es más el primero, ni el segundo, ni el tercero. Es el cuarto país. Si os fijáis, hay 21 países que hablan el español como lengua oficial, es decir, que es la lengua del país. Entonces la gente la tiene como lengua materna. 21 países. Pero hay 2 países donde el español no es oficial y sin embargo tiene un número de hablantes muy significativo. Esos 2 países son Filipinas y Estados Unidos. Estados Unidos es hoy el tercer país con mayor número de hispanohablantes del mundo. El primer país es México, el segundo sería Colombia, el tercero Estados Unidos y después España. Y después de España vendría Argentina. ¿De acuerdo? Fijaros, en Estados Unidos el español, además de ganar relevancia, es una lengua de uso familiar, cultural, económico y político. En Filipinas
es una lengua de herencia familiar, histórica, y también a veces una lengua de resistencia, ¿no?, contra el inglés. En Marruecos y en el Sahara Occidental, donde están los saharauis, el español pasó de ser lengua colonizadora a lengua de resistencia. Es decir, cuando el Imperio Español dominaba Marruecos y el Sahara, el español era la lengua dominante, la lengua opresora, entonces era la lengua colonial. Cuando Marruecos se hizo independiente y se transformó en una monarquía, Marruecos pasó a oprimir a los saharauis, y los saharauis empezaron a producir poesía y literatura en español como lengua de resistencia. Lo mismo pasó en Filipinas. Los filipinos durante muchos años tuvieron una guerra contra España buscando su independencia. Estados Unidos, de alguna manera, prometió cosas a Filipinas que después no cumplió, y entonces los filipinos se aliaron a Estados Unidos para echar a los españoles, y cuando Estados Unidos dominó Filipinas, impuso el inglés, y entonces los filipinos empezaron a hablar el español como lengua de resistencia, como una de las lenguas de resistencia, junto con el tagalo, que es la lengua de allí. Antiguamente, la lengua española que se hablaba en Filipinas dependía del Virreinato de México. Y eso es interesante porque las lenguas, como instrumentos vivos que son, medios de comunicación, medios de elaboración de pensamiento, medios de transformación cultural, pues la lengua viaja. Y entonces hay palabras del filipino que hoy se hablan en México y hacen parte del español de México, así como muchas palabras del español de México y de España hacen parte de la lengua filipina. ¿De acuerdo? Entonces es interesante estos viajes, estas palabras. Por ejemplo, hay muchas palabras en español que son de origen caribeño, que son de origen indígena, como es la palabra barbacoa, que sería el famoso churrasco. Barbacoa, que viene de los taína, del Caribe, un pueblo indígena descendiente de los arahuacos. Tenemos palabras como canoa, la palabra tomate, el tomate viene de México, la palabra patata o batata son palabras de origen americano, la palabra maní o cacahuete, amenduín, palabras de origen americano, la palabra anana o piña no, pero anana sí, la palabra banana, en fin, muchas palabras, sobre todo del léxico de flora y fauna, vienen del contacto de los españoles con el contacto de los pueblos de América. ¿De acuerdo? Así como otras palabras también son de origen africano o de los africanos que fueron trasplantados a América. ¿Vale? Muy bien. Ahora me gustaría, no sé si lo vais a poder escuchar, pero tengo un vídeo aquí que me gustaría que oyeseis y vieseis. A ver si lo puedo poner. Voy a intentar compartir un vídeo, ¿vale? Solo un segundo, por favor. Solo un segundo. Voy a venir aquí. Ok. Para la presentación. Ok. Ahora voy aquí a presentar de nuevo. ¿Veis la imagen? The Latino community lives up to the American dream every day. Sí. Ok.
espero que se pueda oír, ¿de acuerdo? Pero mi intención es que intentéis descubrir quién está hablando. Significa el sueño americano. Es lo que motiva a millones de jóvenes a estudiar e inspira a emprendedores a abrir negocios en ciudades y pueblos a lo largo del país. Bueno, ahora ya salió, me equivoqué. Ahora ya salió quién es, ¿no? Bueno, pues este es Barack Obama. El segundo mandato como presidente porque creo que nuestro país es más fuerte cuando todos tienen acceso a esas oportunidades. Quien decidirá lo que sigue serás tú. Bueno, como podéis ver, Barack Obama intenta hablar más o menos bien el español. Un momento. Intenta hablar en español. Está leyendo, ¿de acuerdo? Pero bueno. Y el motivo de este vídeo es para que veáis la fuerza con la que la lengua española hoy está en Estados Unidos. Todo este vídeo lo que pretendía es mostraros un poco, bueno, pues mostraros, un momento, aquí, mostraros un poco cómo el español viajó de Europa a América y cómo él fue ganando importancia, no solo política o histórica, sino también cultural. Hoy en día existe una serie de premios, acaban de pasar ahora los premios Grammy Latinos, los premios de música latina, dedicados exclusivamente a cantores, a cantantes y cantoras de música latina en todos sus géneros, tanto de hip hop como salsa, reggaetón, música de cantautor, etc. Tenemos un montón de literatura, incluso premios Nobel en español de América Latina. Tenemos inventores, académicos. No es por acaso que la lengua española hoy es la cuarta lengua más usada en Internet, después del inglés, del francés, y la cuarta no, sería la tercera porque está así con el alemán, ¿no? El inglés es la primera, el francés la segunda, y el alemán y el español están así en Internet, ¿de acuerdo? Bueno, en español se usa más en Internet que el alemán, pero en producción científica el alemán es muy fuerte también, ¿vale? Bueno, y entonces todo esto es fruto de las grandes navegaciones que empezaron con los portugueses y con los españoles en el siglo XV. Es fruto del contacto lingüístico, muchas veces un contacto lingüístico muy violento, a través de la colonización o de la esclavitud, a través de un proceso histórico que ha sido, además de violento, ha costado muchas vidas, sangriento, pero que después de que el campo de batalla desaparece, ha dejado un rastro cultural de hermandad, y digo de hermandad no política, sino entre la gente, de poder conocerse, de poder entenderse. Existen en lo que es el pueblo latino, y entiendo como pueblo latino desde los que son de la propia región latina, que es la gente de Roma y de Lacio, hasta España, Portugal, el sur de Francia y todos los países de América Latina, incluyendo Brasil, pues tenemos, tal vez por nuestra lengua, nuestros vestigios, nuestro origen más o menos similar, lingüísticamente hablando, ha transmitido ciertas costumbres, ciertos valores culturales, cuidado, muy diferentes unos de otros, pero con un mínimo común denominador un poco parecido para todos, ¿no?
Entonces es muy fácil decir, si estás en Holanda y estás entre latinos, es muy fácil que un holandés diga, mira a los latinos ahí, él no hace diferencia. Para él, nuestra manera de hablar, interferir en el tiempo a la hora de hablar, uno está hablando y el otro va y habla encima, tocarse, mirarse y tal, esas maneras que tenemos un poco en común, pues son percibidas por la gente que no es de ese ámbito cultural, en el cual obviamente las lenguas juegan un papel muy importante. Con todo esto, os animo a que sigáis estudiando en español, os animo a que investiguéis en español, os divirtáis con el español, viajéis con el español, conozcáis a gente que habla el español en sus diferentes variantes, y tener en cuenta, como una vez me dijo un chico de Singapur, en uno de esos viajes que yo hice, en uno de esos viajes, un chico de Singapur me dijo, wow, tú hablas portugués, español e inglés. Tú puedes viajar el mundo entero. Y me abrió una ventana así y me dice el de Singapur, ¿tú sabías que en China hay una región donde algunas personas hablan portugués? Y le dije, Macao, ¿no? Y dice, sí. Curiosamente, hoy estuvimos en un congreso pluricéntrico de lenguas pluricéntricas donde un chico de Macao hizo una exposición sobre el portugués y precisamente él hablaba muy bien el portugués y él es de Macao. Con el español, en Filipinas te puedes mover bastante bien. Y claro, en todos los países de América Latina, con vuestros vecinos, con todos los países vecinos de América Latina. Entonces, un poco es eso lo que quería traeros hoy. No quería ser muy extenso, pero por lo menos crear un poco de curiosidad. Me gustaría que hicieseis todas las preguntas que queráis y estoy dispuesto a conversar con vosotros. Muchas gracias. Puede entrar Ana María, por favor. Muchas gracias. Esta ponencia fue increíble, muy aclaradora e interesante. Y ahora vamos a las preguntas de los alumnos. Fátima Vale pregunta, ¿por qué en el periodo de la colonización el español no entró en Brasil? Ok. Bueno, eso sería... tiene que ver con la lengua, pero es una cuestión histórica. Te voy a comentar una cosa. No sé si todos conocéis Cabo de Santo Agostinho en Pernambuco. El español no entró en Brasil. Sí, ok. No sé si conocéis Cabo de Santo Agostino, pero eso sería... tiene que ver con la lengua, pero es una cuestión Cristiano, tu micrófono. Voy a comentar una cosa. No sé si todos conocéis Cabo de Santo Agostinho. Es la voz de la LEN. Ok, no sé si conocéis a Cabo de Santo Agostino, que está en Pernambuco, pero datos históricos confirman que los españoles llegaron a Brasil antes que Cabral, y entonces llegaron a Cabo de Santo Agostino, donde hicieron una pequeña capilla que ya no se conserva, ¿no? Y de ahí subieron para el Caribe. Cuando los españoles llevaron la nueva información de que habían encontrado tierra, los portugueses se aventuraron y llegaron a la zona de Brasil. En aquella época, entre 1492 y 1500, Cristóbal Colón hizo un acuerdo con el reino de Portugal y de España. Él era casado con una portuguesa. Hicieron un acuerdo entre los dos reinos y declararon a través del Tratado de Tordesillas una línea imaginaria en la cual el territorio de esa línea imaginaria hacia el mar sería portugués y el resto español. Los portugueses, que a pesar de ser un país menor que España y con menos habitantes, tenían ya una picardía para viajar más rápido, inventaron los bandeirantes. Y los bandeirantes nada más eran que aquellos señores que iban avanzando y poniendo la bandera de Portugal donde llegaban.
Entonces ellos fueron rompiendo el límite del Tratado de Tordesillas, expandiéndose. Estoy hablando muy en forma general, hay muchos más detalles. No voy a entrar en ellos. Expandiéndose y entonces intentando implantar en esos lugares lo que en aquella época se hablaba en el territorio brasileño. Porque en aquella época en el territorio brasileño se hablaba unas lenguas que son llamadas de lenguas gerais. No era ni portugués lo que se hablaba, era una mezcla de tupí con portugués o de algunas lenguas indígenas, de las cuales una de las últimas vivas que quedan hoy es el ñangatú, que se habla en el norte de la Amazonia. Entonces, en las regiones de la colonia española, España inventó una cosa que todos los estudiantes odiáis, que es la gramática normativa. Y España inventó la gramática normativa en 1492, donde Nebrija, que fue el escritor de esta gramática, en la primera página, para intentar vender la gramática a la corona española y que se la subvencionaran para poder publicarla y obviamente ganar su dinero, él dijo en la primera página claramente que era la manera de preservar la lengua del imperio y que se tendría que exportar a todos aquellos territorios a los cuales España estaba llegando. Y entonces ellos intentaron expandir esa norma gramatical, que fue España fue el primer país a crear una gramática normativa formal, cuando se inventaron en Europa la noción del Estado, el Estado-nación. Entonces, todo Estado-nación necesitaba una lengua. Porque hasta ese momento, lo normal era que un país, el propio país de España lo hablase un montón de lenguas. No podemos olvidar que en el mundo hoy se hablan más de 7.000 lenguas, algunas en peligro de extinción, muchas en peligro de extinción. Se hablan más de 7.000 lenguas, pero solo hay 190 países. Entonces, lo normal es ser multilingüe, lo anormal es ser monolingüe. Entonces, nunca se llegó a hablar un solo español o un solo portugués, ni en los territorios conquistados por Portugal, ni en los territorios colonizados por España, ¿de acuerdo? Por eso hoy hay tantas divergencias entre el portugués de Bahía, el portugués de Roraima, el portugués de Manaus, el portugués de Mato Grosso, de Porto Alegre. Todo eso son riquezas de las variedades de diferentes lugares, porque la lengua es un elemento vivo, ¿no? Y en España, por lo mismo, hay muchas variedades. Lo que pasa es que tendemos siempre a pensar en la norma culta que nadie habla. Nadie habla la norma culta. Pensamos en la norma culta y decimos, el español es homogéneo, el portugués es homogéneo, pero nadie habla como dice la norma. La realidad es que en San Paulo decir eu quero 2 pastel es lo más normal. 30 millones de personas dicen eso. Entonces, eso no puede estar equivocado, no puede estar errado. Así como decir, como en Madrid, por ejemplo, Madrid se escribe M-A-D-R-I-D, pero los propios madrileños no dicen Madrid, dicen Madrid o Madrid. Entonces no puede estar equivocado eso, si son ellos mismos los que lo dicen, ¿no? O decir que hay una norma que se acepta en español, que es el seseo, cuando resulta que el seseo lo hablan 380 millones de hispanohablantes. O sea, lo que aceptan los 400 millones de hispanohablantes es que 20 millones no hablen con el seseo, ¿no? Entonces, todas esas cosas se van produciendo por cuestiones políticas. Hay un tratado que determina qué es un país y cuál es el otro, pero hay que deciros que no son solo el español y el portugués las lenguas de matriz europea que se hablan en América, sino que en Surinam se habla el holandés, en la Guayana inglesa se habla el inglés, claro, un inglés con las características de esa región, y en Surinam un holandés con las características de Surinam, pero en la Guayana francesa se habla francés, y la Guayana francesa es un territorio excepcional de Europa.
porque la Guayana Francesa todavía pertenece a Francia. Es decir, yo como europeo, yo puedo ir sin pasaporte a la Guayana Francesa y puedo trabajar. ¿Entiendes? Y voy a ganar en euros, no voy a ganar en el dólar de Guayana o en el real de Guayana, no, voy a ganar en euros. Entonces, hay unas cuestiones políticas que no tienen nada que ver con una realidad social, ¿no? Claro, tú vas a la Guayana Francesa y la gente habla un francés que es muy diferente del francés de Francia, además de todas las lenguas criollas que se han formado allí, fruto del contacto lingüístico de los pueblos indígenas con los franceses, con los colonizadores franceses y con los pueblos africanos que fueron trasplantados, ¿no? Entonces, no sé si respondí porque me he extendido un poco, pero básicamente es lo siguiente. Brasil habla portugués porque fue colonizado por los portugueses y porque a partir de 1736 o 56 llegó un tal de Marqués de Pombal que dijo que todo el mundo tenía que hablar portugués. Solo que llegó tarde, porque la gente ya hablaba una otra cosa. Entonces el portugués normativo era tan diferente del hablado que por eso se crea esa disglosía que existe hoy en Brasil y esa diferencia tan grande entre el portugués que se habla y el portugués que se escribe. Y me puedes decir, ¿y por qué en Holanda no hablan holandés? ¿Por qué en Pernambuco no hablaron holandés? Bueno, en Pernambuco, en la región de Pernambuco, Sergipe, Alagoas y parte de Bahía, que fue dominado por los holandeses no tenían esa preocupación todavía de instaurar la lengua holandesa. Es más, ellos tenían un tratamiento un poco diferenciado, eran un poco, en aquella época eran como un poco no, eran bastante, pero bueno, yo como soy español holandés, pero eran como bastante racistas. Entonces los holandeses no querían hablar la lengua holandesa porque ellos no querían que los demás pueblos hablasen su propia lengua. Entonces ellos preferían hablarles en portugués. En aquella época en Pernambuco se hablaba mucho sefardita, que es una lengua judaica de origen hispano-portugués que se hablaba solo en la península ibérica, y que los sefarditas fueron expulsados de España y vinieron ¿a dónde? A Ámsterdam, y de Ámsterdam a Pernambuco, entre otras islas, a Jamaica también y a los Barbados. Entonces, Brasil tuvo sus cositas, y en Brasil durante 60 años el español fue la lengua oficial, pero todo el mundo hablaba otra lengua. Y otra cosa, en aquella época no había internet, no había telegrama, no había teléfono. Entonces, cuando el gobierno de Portugal avisó a los brasileños que no eran portugueses, que eran españoles, pasaron 3 o 4 meses. Entonces ellos lo supieron después. Entonces hay todas esas cosas, ¿no? Muchas gracias. Aquí llueve mucho, hace mucho ruido, no sé si me pueden oír. Hay una pregunta de Liliani da Silva. Pregunta, ¿en qué posición se encuentra Brasil en el ranking de hablantes de la lengua española? Ok. Bueno, a ver, hoy parece ser que China es el país que más interés tiene por aprender español. En Europa, Alemania, y en América, como estudiantes, Brasil y Estados Unidos son los países que más pujan por estudiar el español. Yo te puedo hablar, por ejemplo, mi experiencia editorial. Brasil es un país importante, pero ya lo fue mucho más. Ya lo fue mucho más. De todas maneras, hoy no podemos olvidarnos que Brasil es un país rodeado de países que hablan español. El número de profesores de español en Brasil es bastante grande. Brasil tiene una curiosidad muy importante que a mí me parece que debido a esa peculiaridad, en algunos años podremos hablar del español de Brasil, si ya no se está hablando, porque Brasil tiene una cosa muy interesante. Los estudiantes son todos brasileños, pero los profesores son 40% o nativos. ¿Nativos de dónde? ¿De España? No, nativos de Guatemala, de México, de Argentina, de Perú, de España, de Cuba, de Venezuela. Y el 60% restante de los profesores son brasileños. Solo que son profesores brasileños que estudiaron con profesores nativos. ¿De dónde? ¿De España? No,
de Argentina, Perú, Colombia, Bolivia. Entonces, un profesor brasileño se forma en la graduación escuchando 4 o 5 acentos diferentes, cosa que yo, como profesor español, no tuve esa oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate un profesor que crece teniendo en la graduación 2 profesores brasileños, uno argentino, otro mexicano, y otro español brasileño. Y él crece con esos profesores, se forma con esos profesores. Él tiene una visión global del español mucho mayor. Pero ¿cuál es el español que él va a pasar a sus alumnos? Porque él va a pasar el español que él mejor domina. Solo que seguramente será un español que tendrá influencias de todo lo que él escuchó. Entonces, fíjense cómo posiblemente, si esto sigue así y con la cantidad de lenguas de frontera que tiene Brasil con países de habla hispana, posiblemente en unos años podremos hablar del... Brasil tendrá un español también, el español típico de Brasil, el que se habla en Brasil, que claro, no será el mismo en la zona de Amazonia que en la zona de Río Grande do Sul o que en la zona de Mato Grosso, porque tendrá las influencias de las variantes que se hablen por allí. Pero es un tema muy interesante. Entonces, Brasil está en el punto de atención del crecimiento de la lengua española, a mi modo de ver, ¿eh? Es una opinión muy personal. Y profesora Vera nos comenta que la lengua siempre fue y siempre será un punto de dominación de los pueblos. Esto lo comprobamos por la historia de las lenguas. Interesante. Siempre será el que no oí, perdón. Un punto de dominación de los pueblos. Bueno, yo discordo un poco, ¿eh? Porque en la historia contemporánea, sí. En la historia antigua, no. En la historia contemporánea, desde que se crió el concepto de Estado-Nación, la lengua fue un instrumento de dominación, así como fue también un instrumento de resistencia. Pero antes de eso, Carlomagno invadió India y no se preocupó para nada en que su lengua fuese la lengua que se hablase en India. En los países africanos, la lengua no era motivo de identidad. Lo que era motivo de identidad eran los aspectos culturales que subyacían a esos pueblos. ¿De acuerdo? Hoy la lengua, por ejemplo, en el País Vasco, es motivo de identidad y de resistencia, y entonces la lengua española es vista por una parte de la sociedad del País Vasco como una lengua dominadora. Hoy las políticas lingüísticas de los países pluricéntricos, los países que tienen las lenguas dominantes, como ella muy bien dijo, o sea, yo no le estoy quitando la razón a ella, solo quiero limitarlo un poco en el espacio, ¿de acuerdo? En el tiempo, perdón. Hoy las lenguas dominantes efectivamente estrangulan a las lenguas minoritarias, ¿no? Las estrangulan porque imponen su poder económico y su poder político. Y en eso sí tiene toda la razón la profesora. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Una pregunta interesante de profesor Marcos. ¿Podría aclararnos un poquito de los fenómenos ceseo y ceseo? Sí. Bueno, Marcos, si me permites, entonces te puedo aclarar un poco desde el conocimiento que yo tengo, pero entonces necesitamos volver un poco a la historia y centrarnos un poco en el momento. Vamos a imaginar todos, que estamos ahora en el año 1492. Os voy a pedir que hagáis un experimento de imaginación muy fuerte. Vamos a imaginarnos en el año 1492. Un barco tenía más o menos 30 metros de largura, de largura y unos 7 metros, 10 metros de ancho. Entonces, comprimento y largura. En español, largura y anchura. Eran las carabelas. Una carabela tardaba en llegar de Sevilla a Cuba
con mucha suerte, tardaba unos 90 días, 3 meses. ¿Vale? Primera pregunta. ¿Cualquier persona podría aventurarse a un viaje en un barco de ese tamaño? Primera pregunta que nos tenemos que hacer. Segunda pregunta. ¿Cómo sería el alistamiento de las personas para entrar en ese barco? ¿Sería una cosa que, tipo, mandas un email, dices, oye, quiero viajar en el próximo barco? Y la persona dice, vale, 300 reales, venga, al siguiente. ¿O sería más bien de pensar, hay que esperar a que venga al barco, hay que ver quiénes son las personas más preparadas para viajar, todo eso lleva un tiempo, hay que preparar los habitamientos, etcétera? Y entonces todo eso pasa en Sevilla, que tiene una norma lingüística, y por eso voy a eso, una norma lingüística que habla de una manera, ¿vale? ¿Y quién va a Sevilla para querer ir a América? Gente que viene de otras regiones del Estado español, de Asturias, de Extremadura, del País Vasco, de Cataluña, gente que viene de Italia, gente que viene de Portugal, esa llamada hacia lo nuevo, aventureros. Y entonces ellos llegan a Sevilla y llegan y van a la agencia y dicen, oiga, el próximo barco que sale para América, dice, de aquí a 4 meses. ¿Vale? ¿Qué pasa en esos 4 meses? ¿Esa persona qué hace? Tiene que vivir en esa región. En esa región que se habla español, se habla un castellano en aquella región con el registro andaluz. Ese registro andaluz era un registro diferente de otras regiones de Castilla, de Cataluña, de Portugal, de todas esas regiones. Entonces, ¿qué pasa con las personas que entran en esos barcos y que vienen a América? Que ellas ya estaban en contacto con la variante de prestigio andaluza, que era una variante de prestigio donde ciertas cosas se producen en la lengua. Entre ellas, ¿cuál? Entre ellas, la pronunciación de la S, de la C, perdón, como S. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, caza, de cazar, dicen casa. Y entonces tú ya no sabes si está diciendo casa de casa, casa de casarse o casa de cazar, de matar un animal. Y lo tienes que saber por el contexto. ¿Eso es único? No. Eso pasa en muchísimas lenguas y pasa en el portugués también. Cara y cará. Son dos cosas diferentes. Cara y cará es una raíz. ¿De acuerdo? Entonces, para quien lo escuche por primera vez, cara y cará, cara, comí un cará increíble. Perfectamente portugués. Cara, comí un cará increíble. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas pasan en todas las lenguas. ¿Qué pasa? Que eso se extendió en América Latina. Y demográficamente, América Latina tiene muchísima más gente que España. Y en España eso es muy común en el sur de España, pero no es tan común en mi región, en Asturias. En Asturias no seamos. En Andalucía, hay una región donde se cecea, que quiere decir que donde se pone la S, ponen la C, lo contrario. Entonces, en lugar de decir casa, dicen caza. Y ahí ya no sabes si están hablando de la caza, de cazar C, o de cazar. Es lo contrario. Pero es una parte muy pequeña. A mí lo que me hace mucha gracia es que una parte muy pequeña de Andalucía hable eso y sea considerado un error. Y sin embargo, otra parte de Andalucía hable lo contrario y sea considerado aceptable. Esas cosas son cuestiones normativas que dejan mucho que desear sobre qué es la norma. Para mí, en el momento en que los hablantes hablan así, tiene que ser considerado normal y tú escoges cómo vas a hablar.
¿de acuerdo? Ellos están hablando de una manera normal para ellos. Ahora, en la norma, en el español normativo culto, que no lo habla nadie, solo las eminencias de la Real Academia de la Lengua y de vez en cuando, porque en cuanto se toman 2 cervezas o un café o un vino, ya se olvidan de todo el español culto, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, bueno, son cosas normativas. Entonces, ¿qué pasa con el seseo? Que si yo tengo la palabra casa, y yo digo caza, puede dar equívocos. ¿Qué pasa? Que muchas veces en Latinoamérica, tú cuando estás haciendo un dictado, estás hablando, dices, oye, que compré un diccionario. Y ellos entienden que es con C. Pero ellos hablan, para un estudiante brasileño y dicen, oye, tenéis que coger el diccionario. ¿Y qué pasa? Que el estudiante brasileño va y escribe el diccionario con S. Porque él no escucha diccionario, él escucha diccionario, que es como dicen en América Latina. Entonces, esas peculiaridades que hay, que es bueno comentarlas, y que de momento, por ejemplo, el seseo no es reconocido como correcto según la lengua normativa, según la norma, pero que yo me imagino que acabará siendo correcto, porque es que hoy, vuelvo a decir, de 500 millones de hispanohablantes, 40 viven en España. Bueno, pues de 500 millones, 475 hablan con el seseo. Entonces, fíjate cómo es, de alguna manera, es un poco castrador que como hable la mayoría de la gente todavía no sea la excepción y que lo normal sea hablar sin el seseo, cuando tendría que ser lo contrario. El seseo tendría que ser lo normal y la excepción sería no hablar con el seseo. O sea, yo tendría que ser la excepción y no vosotros, por ejemplo, que habláis el español con seseo generalmente. Yo tendría que ser la excepción. La variante tendría que ser yo. Es mi opinión. Así, muy bien. Leticia Monteiro pregunta, ¿sufrió prejuicio por personas que no consideran España como un país europeo? Sufrir prejuicio por personas que consideran España como un país no europeo. Wow. Bueno, no conozco a nadie en Europa que considere que España no es un país europeo. Consideran que España es el sur de Europa y algunos dicen que es el norte de África, lo cual a mí me encanta, porque está en la frontera entre Europa y África. Lo que sí, sufrí prejuicio por ser del sur de Europa. Sí. En Europa hay un prejuicio, cada vez menos, cada vez menos con los europeos y cada vez más con los de fuera de Europa, ¿no? Pero sí, bueno, yo me acuerdo una vez, en Holanda, una cosa que me dejó estupefacto, que fue viendo la televisión con mis amigos holandeses y un programa de televisión de una cadena de televisión en teoría más progresista, donde había un programa de humor y 2 españoles salían representados vestidos con el mono de trabajo, con la ropa de trabajo, haciendo el trabajo más pesado y la broma era poner a los españoles como 2 trabajadores medio paletos y hablando el holandés muy mal, ¿no? Y esa era la broma. Entonces reírse de cómo hablaban ellos el holandés. Y en ese momento me chocó así, dije, joder, pero en Holanda, en un país tan tolerante, un país tan así, un país tan... Y yo miré a mis amigos y mis amigos estaban riendo. Y dije, oye, pero esto es un poco violento, ¿no? Ya no, es una broma, tal, no sé qué, tal. Y yo me quedé mirándoles así. Claro, era la primera vez que yo me estaba enfrentando con eso. Pero obviamente después fui prestando más atención y hubo más cosas. Pero también te puedo decir una cosa, ¿eh? Yo también sufrí prejuicio en Brasil por ser español. ¿Y de qué tipo? ¿Puedo saberlo?
Sí, sí, es el instinto más primitivo del ser humano. Es el instinto de que, porque en Brasil hay una tendencia dependiendo de donde tú vienes, si tú eres blanco y vienes de Europa o de Estados Unidos y Canadá, hay una tendencia a wow, admirar, ¿no? Si eres de Haití o de Bolivia, la cosa cambia bastante, ¿no? Si eres de Cabo Verde o como un amigo mío de Ghana, la cosa cambia bastante, ¿no? Si eres musulmán, también cambia bastante. Entonces, dependiendo de donde vengas, en Brasil hay unos ciertos parámetros. Entonces yo, generalmente, como hombre blanco, hetero, qué sé yo, europeo, pues generalmente no tengo muchos problemas si yo me mantengo neutro. El problema está que yo llevo en Brasil 22 años y tengo mis convicciones y yo tomo partido. Yo no soy una persona que se queda encima del muro. Entonces, si yo opino, mi lengua me demuestra que yo no soy brasileño. Y ahí, el brasileño, que puede ser descendiente de los mismos parientes míos, me va a marcar claramente que yo no soy brasileño y que por consiguiente no tengo, no sé de lo que estoy hablando. ¿De acuerdo? Y eso es prejuicio. ¿De acuerdo? Y entonces me puede decir, si no te gusta, vete para tu país. Lo siento. Bueno, eso pasa. Eso pasa. Bueno, solo que yo no me callo, ¿eh? Qué bien, ¿no? Otra pregunta personal de Balmi y también de Rogerio. ¿Qué opina de los movimientos separatistas en España? He dicho que no me callo, ¿eh? He dicho que no me callo. Bueno, mira, el tema separatista en España es un tema muy complejo. Yo creo que España tiene un problema histórico y es que no ha sabido lidiar precisamente, no ha sabido lidiar con su diversidad pluriétnica y cultural. Y al no saber lidiar con eso, ha ido alargando los problemas. Entonces, yo pienso que cada pueblo tiene que decidir por sí mismo cuál es el tipo de forma social que quiere tener, que quiere llevar adelante. Cada pueblo minoritario tiene derecho a decidir si quiere o no quiere mantener su lengua, su cultura, qué relación quiere con aquellos que son dominantes. Entonces, yo soy a favor de que se mantengan la mayor diversidad de lenguas y de culturas posibles. Entonces, en ese sentido, yo creo que España está fallando, no sabe cómo lidiar muy bien con ese tema. No sabe lidiar muy bien con la región de Cataluña, pero no sabe lidiar muy bien tampoco con el País Vasco, con Galicia y con Asturias. Hace 5 días hubo en Asturias la mayor manifestación por la oficialidad de la lengua asturiana, que para mí es una lengua muy, ¿cómo se dice? Muy abusada, muy echada de lado. Pero mi abuela hablaba el asturiano. Entonces, hubo una manifestación, fue la mayor de los últimos años y hubo aproximadamente 20.000 personas. No es mucho, pero no es poco. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que no se sabe lidiar con eso. ¿Por qué? Porque hay por un lado un sentimiento que dice, no, yo como nación tengo que tener solo una lengua y los otros que quieren tener sus lenguas es porque se quieren separar y quieren romper mi idea de nación. Hay otros que piensan, no, yo no quiero pertenecer a esa nación, yo quiero romper sí esa idea de nación y quiero ser independiente. Hay muchos que quieren una cosa más equilibrada, no más equilibrada, perdón, pero una cosa más intermedia. Por ejemplo, una cosa parecida a lo que hay en Brasil, que son estados federativos. Eso podría ser una solución, a lo mejor, crear estados federativos. Pero bueno,
yo a favor de la independencia. Si tú eres un Estado grande y te vas a independizar para cometer los mismos errores que el Estado grande, me parece una tontería. Si te vas a independizar para mejorar, pues a lo mejor para mejorar, digo, para avanzar en ese tipo de sociedad que quieres construir. Pero si es para hacer lo mismo, el Estado pequeño o grande te va a oprimir de la misma manera. Muchas gracias. Una última pregunta es de Felipe. ¿Qué más te gusta en Brasil? ¿Qué más te llama la atención? Bueno, os voy a contar un secreto, porque es un poco raro, pero no me habéis preguntado por qué viniste a Brasil. Hago una pregunta y quien la acierte va a ganar el libro, este libro. Va a ganar, ¿cuál de los dos libros? Uno de los dos. Bueno, puedes coger o el nuevo libro del curso Español en Marcha o un libro de Federico García Lorca. Elige tú cuál que vas a dar, el otro yo dejo para las preguntas que vamos a hacer. Vale, pues entonces que la persona que acierte lo elija. Pregunta, ¿por qué vine a Brasil? La primera vez. No veo las respuestas. Es que tarda un poco. Hay un delay. Ok. Pero podéis mandar las respuestas. ¿Por qué creéis que vine a Brasil? Brasil es muy bonito para visitar, relajar. Estudiar, trabajo, estudiar. Por el pan de queso. Buena. Conocer, estudiar, turismo, cultura, más o menos, turismo, sotaque, por amor, conocer, para conocer, cultura, estudiar, por amor, turismo, conocer, enseñar español. Voy a dar una pista. Tiene que ver con cultura y con cultura brasileña, pero hay que ser un poco más específico porque la cultura brasileña es muy amplia, ¿no? A causa de una novia, no. Dar aula, no. Samba, no. Pero casi. Estudiar lengua, no. Los indígenas, no. Cultura, enseñar español, amor, no. Por una novia, no. Por una mujer, no. Dar clases, música, visitar a la familia, no. Es algo muy brasileño. Aprender el idioma, no. Por la música, no. Capoeira, sí. ¿Quién dijo capoeira? Ana María Oliveira. Ana María Oliveira, capoeira, sí señorita. Sí señorita, Ana María Oliveira, ¿dónde está? Soy yo. Ana María Oliveira, acertaste. Gracias. Ah, ¿eres tú? Ana María. Es que también soy capoeirista, lo imagino. Mucha gente viene de otros países por la capoeira. Sí. Yo vine por la capoeira. Yo practicaba capoeira en Holanda y formamos un grupo de 30 gringos y llegamos a Brasil el 2 de enero de 1997 con resaca del rebelión de Ámsterdam. 15 grados bajo cero en Ámsterdam, 42 grados en Río de Janeiro. Y estaba cayendo aquel toro. ¡Uah! Estábamos muriendo de calor. Y en ese momento éramos 7 de Holanda, estábamos esperando que llegasen nosotros. Y estábamos caminando por Ipanema en Visconde de Pirajá. Estaba lloviendo. Los cariocas son como gatos. Caen 4 gotas y todo el mundo se esconde. Y ahí tenía 7 gringos caminando por la calle tomando baño de chuva porque no aguantábamos del calor. La diferencia era más de 50 grados. Me acuerdo perfectamente. Capoeira, entonces para ti, ¿cuál te doy? El nuevo, te doy el nuevo, este aquí, que tú eres profesora. Soy una persona justa. Voy a donar el libro para las preguntas premiadas. Ok. Después tú me regalas uno, ¿sí? ¡Ah! Ok, perfecto. ¿Y de qué grupo eres? Bueno, yo empecé con el grupo Sensala en Ámsterdam y después aquí
entré en un grupo de capoeira Angola que se llama Mahón y Alumnos, de Río, do Río de Janeiro. Buenísimo. Capoeira Angola. Y hice capoeira durante 7 años, pero después paré. Tuve que parar por trabajo y por desorganización, otras cosas y tal. Entonces yo digo que vine a Brasil por 2 mujeres. Una fue la capoeira y en el segundo viaje conocí a la madre de mi hija. Y entonces yo tengo una hija que tiene 18 años y que es carioca, astur baiana. Su mamá es de Bahía, yo asturiano, y ella es astur baiana carioca. Y bueno, hoy, bueno, por cuestiones de la vida, cada uno siguió por un lado. Curiosamente, estos días mi hija está conmigo aquí. Ella me está escuchando ahora y se está riendo. Buenísimo. Vamos a las preguntas premiadas. Jamaica. Solo, sí, voy a pasar la palabra a Cristiano, solo agradecer, sí, la participación, claro. Después voy a darte la palabra nuevamente. Soy capoeirista también, por coincidencia, he hecho muchos años de capoeira. Yo volví año pasado, pero a causa de tiempo también, y también porque me ha roto la rodilla, sí, estaba con una rodilla un poco mala. Esta es mi hija. Ah, vale, hola. Hola. Ella también es bilingüe, también habla Muy español. hermosa. Habla español, portugués, Guapísima. vale. Muy hermosa, sí, muy bella. Guapa. Gracias, cariño. Ok, Juliana, sabes que la semana que viene voy ahí, ¿eh? Sí, yo sé, tenemos que ver cuál día para que podamos hablar esto de la plataforma, también de libros de este nuevo Español en Marcha. Pero lo digo por la capoeira. No sé si lo pillaste. Sí, me gusta muchísimo. Sí, Vale. entonces voy a pasar para Cristiano para que pueda hacer el sorteo. Entonces solo voy a dejar unas reglas. Bueno, es el primer alumno que contesta en el chat y no vamos a dar premio para más de una persona porque estaba ocurriendo eso. La misma persona contestaba la primera, la segunda, y entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Serán 4 premios, serán 4 ganadores, ¿vale? Hay que contestar en español. Bueno, por todo el contexto de español, los alumnos estaban contestando en portugués y se justificaban que era por el corrector del móvil, pero hay que ser en español. Una cosa u otra vale, pero toda la palabra en portugués no vamos a aceptar. No vamos a aceptar. Ok. Una cosa, Cristiano. Bueno, diga. Buenas tardes. Días. ¿Esa camiseta de qué equipo es? No, aquí es San Lorenzo Almagro. La gente de Argentina, Buenos Aires. Sí, el San Lorenzo. Vale, Sí, vale, claro. vale. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, Cristiano. ¿Y tú qué Gracias tal? por el taller. Nada. Estuvo muy bueno, en serio. Y Muy bueno, bien. no está malo que nunca debes callarte. Siempre tienes tu opinión. Evidente. ¿Sí? Sí, Porque a sí. veces los brasileños se esquivan mucho de política. Ese es el tema. Sí. Yo con el sorteo, ¿no? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa Hispania? Van a responder en el chat, ¿no? Sí. Esta vale un vaso, solo para que sepan. Bueno. Después yo enseño el vaso. ¿Qué significa Hispania? Ajá. Les atrapé. Bueno, Tierra de conejos. está en portugués, pero bueno. No, pero la Sí. segunda está bien. Tierra de conejos. Cristina Bueno. Cabral. Sí, mejor, Cristina Cabral. Bueno. La segunda, tenemos la siguiente, ¿no? Hay un tema que trató el profe, ¿no? Profe también, ¿no, Antonio? Sí. Bueno, antes de la llegada de los romanos, o antes de los romanos, ¿cómo las personas eran enterradas? ¿En qué posición? Ajá. Wow, habéis prestado atención a todo, ¿eh? Hay que ponerle atención.
O sea, ¿en qué posición las personas eran enterradas antes de los romanos? Muy bien, Emanuel y Cristina. En Posición fetal. fetal, muy bien. Muy Perfecto. bien. Wow. Sí, Wow. Bastante entretenida. muy bien. A ver, la tercera sería, ¿cuál es la forma del territorio español? Ah, ¿Cuál es la forma? Casi. Casi, Gustavo. sí, sí, es ese, ¿no? Está cerca. La piel de toro. Sí. No. No. Es algo de toro. No es cabeza. Yo lo dije sin querer, ¿eh? Bueno, a ver. Pasamos esta. Creo que no hay un ganador. Cabeza de lobo. Cabeza de lobo está bueno. Dales una pista. No, es algo de toro. Es algo de toro. Claro. Bueno, les doy una pista entonces. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Esa fue buena, ¿eh? El órgano Sí, más bueno. grande del cuerpo humano. Sí. No, no es la pata, queridos. ¿Cuál es el país que tiene o que contiene la más grande población de hispanohablantes? ¿Cuál es el país? Sí, Viviane, muy bien. México. Tenemos una ganadora para la cuarta pregunta. Sí. Y la quinta pregunta es una secuencia. ¿Cuál es el tercer país con más hispanohablantes? Tercer. Muy bien. Sí, hay un delay. Sí. Sí, es Estados Unidos, ¿no? Eso. La tercera sería la piel de toro, ¿no? Bueno, tenemos el ganador ahí de la quinta pregunta. Tenemos, ¿sí? Sí, tenemos, fue Mayra, ¿sí? Bueno, Mayra, tenemos más una pregunta. Mayra, no Jamaica. No, pero no hay más premios. No, pero la tercera no conseguimos un vencedor, un ganador para la Pero, tercera. bueno, es porque son 4 premios. Fueron 5 preguntas. Ok, muy bien. Dale. Yo he apuntado aquí, he tomado nota. Bueno, yo pienso que ya están los ganadores, solo avisando que solo es para buscar los premios en la escuela en la próxima semana. Hoy no puede ir para buscar, ¿sí? A partir del lunes. Hay que enviar un mensaje para el correo electrónico de la Semana Hispánica, shsilgama@gmail.com. No vamos a enviar los regalos, los premios a las casas. Hay que buscar el Centro de Lenguas, ¿vale? Voy a dejar todo con la dirección, porque queda más fácil, puede ir en cualquier horario que tenga alguien en la escuela. Hay que firmar también. Pienso que llevar algo para comprobar que eres la persona, ¿sí? Porque
si no, no vamos a saber. Hay personas que han ganado muchos premios, por ejemplo, Cristina Cabral, Emanuel Cristina. Ellas han ganado por toda la semana más de una vez. Entonces van a recibir muchos premios ahí cuando se vayan a buscar. Bueno, por día nosotros dejamos, claro, están participando. Solo no podría ser más de un premio por ponencia, pero ganaron por la semana, ¿sí? Entonces ahora estamos terminando. Voy a pedir que los profesores dejen ya el enlace para la presencia en el chat. Pueden comenzar a dejar. Agradecemos también la presencia de Antonio. Para mí fue una aula de conocimientos generales, de historia, geografía, y principalmente porque trae este contexto de España, además de varios contextos personales, identitarios también, que me gusta mucho escuchar, aprender. Como profesora también, yo sé que fue todo a los alumnos, pero nosotros profesores aprendemos mucho también con esta participación de los nativos que vienen y enseñan tanto a nosotros. Bueno, estamos terminando contigo y fue excelente la ponencia. Antes de que yo hable las palabras finales a los alumnos, me gustaría pasar la palabra a Antonio para que pueda hablar. Así tan, perdón, didácticas, no, tan académicas, ¿no? Sí. Entonces podemos compartir un poco más de información y bueno, está muy bien. A mí me encantan estas cosas. Cuando queráis podéis contar conmigo. Y nada, un placer, una pena que no puedo veros a todos. Estáis en YouTube, entonces más difícil todavía. Pero bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, mandársela a vuestros profesores. Y si queréis más información, pues me escribís. ¿Vale? Sí, y están aquí agradeciendo en el chat. Puedes acompañar diciendo que fue excelente la ponencia, han participado, aprendido mucho, porque se va pasando muchos mensajes, pero han dicho que bueno fue la ponencia, ¿vale? Entonces, solo agradecer la participación de los alumnos que están aquí, porque es para que ellos tengan este contacto, que hacemos un evento como este, que es la 18ª Semana Hispánica. Yo participé como alumna desde 98, que cuando fui alumna en Centro de Lenguas ya había participado de algunas ediciones, como profesora desde 2009 que participo de la Semana Hispánica. Agradezco a los alumnos de otros, incluso otras escuelas de lenguas que nosotros hicimos llamadas en las redes sociales, Centro de Lenguas de Novo Gama, por ejemplo, escuela que yo ya trabajé y que algunos alumnos están participando, que bien. También agradezco la dirección de la escuela de Silgama, agradezco Flávio y Valmi, porque nos ayudaron con los premios, con esto de pasar por YouTube, porque Valmi es que conoce esto de las tecnologías y nos ayudaron para transmitir por YouTube, que sería más fácil, porque si fuera por Meet, ya si a veces se puede tener más de 100 personas, necesitaría abrir 2 aulas, sería un problema. Entonces, agradezco, claro, también los profesores, porque somos un equipo y todos participaron por todos los periodos. Fue todo muy bueno esta semana entera por la participación, porque todos estaban involucrados y así fue posible ocurrir un evento tan grande, ¿no? Porque fueron ponencias mañana, tarde y noche por toda la semana. Y Pizzería Hoots, que ella nos regaló, nos dio pizzas para que fueran sorteadas en la Semana Hispánica de ayer. Entonces fueron 6 pizzas al final, ¿sí? Que la Pizzería Hoots donó para que pudiéramos sortear con los alumnos. Entonces, estoy aquí aprovechando para agradecer a todos, porque es la última oportunidad de hablar. Bueno, y que tengan un buen final de semana.
Sí, muchas gracias. Y para ti también y para todos, vamos a descansar, carretear como ha dicho, como dijo el Javier de Chile, porque preguntaron cómo se dice sextou en Chile. Ah, Entonces él dijo, bueno, esto no sabemos, pero ir de fiesta sería carretear. en español se dice irse de marcha, Ah, irse de marcha. parecido Vale. con el nombre del libro, Español en Marcha, irse de Vale, marcha. entonces nos vamos de marcha hoy también, ¿no? Sí, sí, hoy toca fiesta. Ah, hoy toca, porque ni que sea por esta semana toda, que fue de mucho trabajo para todos. Me imagino. Pero oye, felicitaciones por la iniciativa, muy interesante. No participé de las otras actividades, incluso porque estábamos en un congreso de pluricentrismo, de lenguas pluricéntricas, pero que está ahora, yo ahora mismo salgo de aquí, en realidad estoy haciendo tiempo porque ya perdí la ponencia del congreso, entonces estoy esperando a que acabe para... Pero bueno, que nada, muy bien por la iniciativa y enhorabuena. Yo creo que eso estimula mucho a los alumnos y les motiva para que quieran seguir aprendiendo el español. Sí, que ese es el objetivo de la escuela desde siempre. Muy bien, Muchas Yu. gracias. Muy bien. Después Chao. nos hablamos sobre la reunión de la próxima semana Vale, ¿nos hablamos por WhatsApp o qué? por WhatsApp. Vale, Ok, perfecto. Chao, adiós. chao. Ahora clase voy a compartir, solo voy a dejar en la pantalla algunas informaciones para los alumnos. Oh, después yo doy el saludo de Cibele para Antonio Lorenzo. Yo acabé olvidando. Bueno, alumnos y participantes, ¿no? Tenemos aquí el enlace para que se pueda acceder al formulario. También puede acceder por la bio en YouTube de la escuela. Y para aquellos que no están consiguiendo acceder al formulario, enviar un mensaje para shsilgama.com. Bueno, quien ya ha conseguido acceder al formulario, terminamos nuestra 18ª semana hispánica hoy. Agradecemos la participación de todos, de todas, y retornamos a las clases presenciales el 25 de octubre, lunes próximo, ¿vale? Entonces, está ahí el enlace para que se pueda acceder al formulario. Si no consigue por este primer enlace que está ahí, HTTP, todos están en el chat, ¿vale? Puede entrar también por el enlace en la bio de Instagram de Silgama. Puedes también enviar un mensaje para shsilgama@gmail.com, que vas a recibir automáticamente el enlace del formulario. Pero si no consigues de ninguna manera enviar un mensaje para shsilgama@gmail.com, y explica la situación, que vamos a recibir la respuesta para que podamos resolverla, ¿vale? Entonces, tenemos ahí también, Marcos está dejando el enlace para que se pueda participar del coro virtual. Aquí en la bio de Instagram puedes encontrar tanto el formulario de presencia y para recibir el certificado, así como el enlace para hacer la inscripción del coro virtual. Bueno, van a recibir los premios solo en la próxima semana, y también vamos a enviar los certificados solo a partir de la próxima semana, ¿vale? Entonces, hasta luego y les espero en la próxima semana hispánica.